Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a este análisis post partido de una victoria muy sufrida por parte del equipo de la Gran Manzana, 123-113 en contra de un equipo de los Grizzlies muy debilitado, y los Knicks una vez más, porque de hecho así sucedió en su primer duelo también, en el último periodo permitieron que esta escuadra de Memphis, con la cantidad inmensa de jugadores que no tenían disponibles, así como en el primer partido, también en este segundo, se acercaran lo suficiente para ponerle drama a un partido que debió haber estado definido desde el tercer periodo. De hecho, parecía que estaba definido en el tercer periodo, pero el último cuarto, esta escuadra neoyorquina, fue un verdadero desastre. No pudieron controlar el partido, no pudieron mantener una ventaja muy amplia que llegó a ser hasta de 28 puntos y estuvieron a punto de empatarles el partido en los minutos finales del mismo. Y aquí entra esta situación que yo he venido platicando en los últimos días. La situación de las lesiones no solo le está afectando a los Knicks en términos de producción, sino también en el exceso de minutos de los jugadores importantes. Hoy era un partido hecho para que esta escuadra de la Gran Manzana pudiera descansar a los jugadores principales de la rotación, como son en este caso Jalen Brunson, también Isaiah Hartenstein, Josh Hart, Donte DiVincenzo. Precious Achiuwa podríamos decir quizá que no, porque él, una vez que todo vuelva a la normalidad, él sería un jugador de segundo equipo, quizá hasta de tercero, pero hoy los Knicks tuvieron de todas maneras que haber ganado este partido mucho más cómodamente y además haber descansado también estos jugadores que les estoy mencionando. Sufrieron de más y no nada más esa va a ser la preocupación de cara al siguiente partido o incluso a los próximos minutos, porque esa caída de juego, esa baja de juego que tuvieron en el último periodo, ese colapso, hizo que Jalen Brunson tuviera que volver a la duela y desafortunadamente sufrió una lesión que no sabemos qué tan grave pueda ser. La realidad es que ya no regresó al partido y también, no regresó al partido, pero lo, digamos, positivo dentro de todo esto es que cuando fue al vestidor se le vio caminando de manera normal. Pero esas son cosas que ya no deberían haber sucedido si los Knicks hubieran podido controlar el partido como parecía. Además de eso, otra de las cosas es que esta rotación corta hace que, por supuesto, los jugadores titulares tengan más minutos, pero también hace que los jugadores de la banca que entran, pues no son ni siquiera los de la segunda unidad, son jugadores ya de la tercera unidad. Vimos a Taj Gibson, vimos a Malachi Flynn, jugadores que regularmente solo ven minutos cuando el partido está completamente definido. Los equipos vacían las bancas, entonces es cuando ellos entran. Hoy los vimos varios minutos en el segundo periodo, en el tercer periodo, y eso también nos habla un poco de la situación que está pasando la escuadra neoyorquina, pero el problema no es nada más eso, sino que ellos, una vez que están dentro de la duela, no están produciendo absolutamente nada, y eso por supuesto hace que sus minutos se reduzcan y tengan que regresar los jugadores titulares. De tal manera que fue una victoria importante para los Knicks, para regresar justamente al camino del triunfo después de la derrota del sábado pasado en contra de los Lakers, pero no fue como debió haber sido, y ahora tenemos también la duda de qué va a pasar con Jalen Brunson. Esperemos que solo haya sido una torcedura de tobillo, que no haya mayor repercusión de esa situación. Lo estaremos, por supuesto, analizando ya más adelante. También hacia el final del partido, después de esa lesión de Jalen Brunson, Josh Hart también sufrió un contacto accidental en la rodilla, se le dobló un poco hacia atrás, logró seguir jugando, pero se veía más o menos adolorido. Una jugada, insisto, accidental, en donde Miles McBride buscaba el rebote, termina cayendo al momento de ir hacia atrás, con la parte alta de la espalda, le pega justamente en la rodilla a Josh Hart, y es así como hace su movimiento un poco antinatural hacia atrás la rodilla. Así es que son de esas cosas que, insisto, ya no debieron haber pasado, porque todo eso ocurrió en los últimos minutos o de los últimos 6 minutos del último periodo.
minutos en los cuales, insisto, los titulares ya deberían haber estado descansando porque tenían una ventaja bastante cómoda. Vamos a revisar qué fue lo que pasó en el partido, porque los Knicks en realidad hicieron, podríamos decir, su trabajo por aproximadamente 3 periodos, porque dominaron, porque no dejaron que el equipo de los Grizzlies se acercara después de que pudieron ampliar su ventaja en los primeros minutos del partido y parecía que tenían el control. Revisemos qué fue lo que pasó. De entrada, también la situación, insisto, de las lesiones. Otra vez OG no estuvo disponible, seguimos sin saber cuánto tiempo va a estar fuera. Le volvieron a preguntar a Tom Thibodeau hoy qué pasaba con él y él dijo lo mismo que la vez anterior, tiene que confiar en el staff médico y una vez que ellos digan que está listo, está listo. Así es que fuera otra vez OG. Quentin Grimes sigue también fuera, no pudo ver acción y ahora, minutos antes de que diera comienzo este partido, también se anunció que no iba a estar disponible Jericho Sims. Entonces, de por sí, los Knicks estaban también con muchas lesiones y se agrega una más. Si hacemos el recuento de todo lo que tenía fuera hoy los Knicks, tenemos que empezar con Mitchell Robinson, después Julius Randle, OG Anunoby, Quentin Grimes y ahora también Jericho Sims. 5 jugadores, unos titulares por supuesto, otros parte de la rotación, pero que son jugadores que regularmente, a excepción de Jericho Sims, los demás regularmente sí ven minutos, hablando específicamente del caso, por ejemplo, de Quentin Grimes. Entonces, venían, digamos, también con una rotación corta, pero el equipo de los Grizzlies tenía 10 jugadores fuera. Muchos de los jugadores que hoy estuvieron con ellos son jugadores que tienen contrato de 2 vías, es decir, que juegan con su filial de la G-League y también tuvieron que firmar a otros jugadores con estos famosos contratos de 10 días. Cuando tienes jugadores lesionados, estás con pocos jugadores en la rotación, buscas a otros que puedan firmar un contrato corto, simplemente para tratar de ver si en ese tiempo que ellos están, puedes recuperar a alguno de tus otros jugadores. Entonces, estaba plagado este equipo de los Grizzlies de ese tipo de jugadores. Y aún así, los Knicks no pudieron cerrar el partido de la manera adecuada. Ahora sí vamos a revisar lo que pasó a lo largo del partido, porque los Knicks arrancaron con toda la energía, tomaron de inmediato la ventaja, el control del partido, rápidamente se fueron al frente por 12 puntos, estaban lanzando muy bien en ese primer periodo, 11 de 15 en tiros de campo, 3 de 4 en triples, 9 asistencias ya tenían para ese momento del partido y las cosas iban más o menos funcionando. Al final del periodo estaban arriba solamente por 9 puntos. Jalen Brunson ya llevaba 17 hasta ese momento, 17 de los 33 que tenían los Knicks. Esa era casi el 50% de la producción del equipo neoyorquino. Pero aquí viene un aspecto que no solo en este primer periodo, sino a lo largo de todo el partido, fue letal en contra de los Knicks. En ese primer periodo, el equipo de Memphis ya tenía 5 triples. O sea, podrán decir, bueno, son solamente 5, no pasa nada. Ya veremos hacia el final cuál fue el impacto, porque una de las cosas de las cuales había carecido el equipo neoyorquino a principios de la temporada era la defensa perimetral. Se les estaba complicando demasiado. Y si a eso le agregamos que quizá en este partido hubo momentos en los cuales tuvieron cierto exceso de confianza, los triples fueron un factor importantísimo en contra de ellos a lo largo de este encuentro. En el segundo periodo todo parecía más o menos similar, se fueron al frente por 16, pero en ese momento parecían como un poco acelerados, como que no estaban intentando seguir trabajando en conjunto, pasando la bola, que conseguir asistencias, pero afortunadamente no hubo una respuesta tan rápida por parte de los Grizzlies y siguieron los Knicks entonces en control de ese partido. Estaban entonces después con una racha de 13 puntos contra 2, se fueron al frente por 25 puntos en ese momento. Insisto, como les decía al principio, esa ventaja llegó a ser hasta de 28 puntos en algún momento de ese segundo periodo y al medio tiempo los Knicks estaban arriba por 24. Hasta ahí todo parecía, como les comentaba, bajo control, que no iba a haber ningún problema, que iba a ser la victoria cómoda que todos estábamos esperando para descansar a los titulares.
Al medio tiempo ya los Knicks tenían 70 puntos. 70 puntos al medio tiempo. Estaban proyectando entonces 140 para terminar este partido. Por eso les decía que la producción iba bien, primero, segundo e incluso hasta el tercer periodo, que ahora se los voy a comentar. Los Knicks llegaban al medio tiempo con un 63% de efectividad, 28 de 44 en tiros de campo, 8 de 15 en triples. En triples fue un 53% de efectividad al medio tiempo. Y lo que les decía de las asistencias fueron 20 asistencias en 28 canastas que tuvieron a la mitad. La defensa también fue un factor importante porque tenían 8 robos y 2 bloqueos al medio tiempo, y los puntos en la pintura también los estaban dominando 40-16. Sin embargo, lo que yo les decía, los triples, en este caso el equipo de los Grizzlies consiguieron en total 17 canastas en la primera mitad. 9 de esas fueron triples. Estaban perdiendo por demasiado y de todas maneras podría decir, bueno, no pasa absolutamente nada, sí son 9 triples, pero estamos en control, no hay ningún problema. Y todo parecía ir por esa tendencia hasta ese momento e incluso en el tercer periodo. Los números al medio tiempo eran 19.5 asistencias para Jalen Brunson, Isaiah Hartenstein tenía 12 puntos, 6 rebotes, Precious Achiuwa tenía 11 puntos, 3 robos, y Donte DiVincenzo tenía 9 puntos y 3 robos, que por cierto, Donte DiVincenzo, otra actuación extraordinaria, fue el mejor en puntos esta noche para los Knicks, llegaré a eso en un momento. Fue realmente el que salvó este partido en los minutos finales para la escuadra de la Gran Manzana. El tercer periodo también arrancó sin problemas para los Knicks, aunque en cuestión defensiva específicamente, porque los primeros 2 minutos no pudieron conseguir canasta, pero defensivamente se mantuvieron y no permitieron que la ventaja fuera menor a 20 puntos. Los Grizzlies ya más adelante, hacia pasado la primera mitad de ese tercer periodo, lograron recortar a 19 puntos, pero hubo una reacción prácticamente inmediata de los Knicks, se separaron por 27 y estaban al frente después de 3 periodos por 23 puntos. Hasta ahí, seguimos con la misma tendencia, los Knicks en control del partido. Todo parecía indicar que era el momento clave para que Jalen Brunson pudiera descansar, que ya no regresara, que los demás jugadores tomaran el control del partido y lo llevaran a buen puerto sin necesidad de que hubiera ningún problema. De hecho, Brunson ya no regresó en los primeros minutos del último periodo. De los titulares solo estaba sobre la duela Josh Hart y Donte DiVincenzo. Un poco más adelante regresó Precious Achiuwa y el que fue a descansar fue Donte DiVincenzo. Ahí todavía parecía que las cosas estaban en control, hasta que de pronto, prácticamente en un parpadeo, sin que nos diéramos cuenta por el ritmo de que estaba llevando el partido, por la cómoda ventaja que esta escuadra neoyorquina tenía, de pronto hubo una racha por parte del equipo de Memphis de 18 puntos a 1. 18 puntos a 1. 6 triples de manera consecutiva que los Knicks no pudieron defender. Los Grizzlies se pusieron primero a 9 puntos. 9 puntos a mitad de ese último periodo. Ahí ya la situación estaba complicada porque las cosas, insisto, no le estaban saliendo nada bien a los neoyorquinos. Y luego viene esta jugada que, bueno, después de eso tuvo que regresar, como ya les mencionaba, Jalen Brunson, porque las cosas estaban fuera de control y los Knicks necesitaban retomar la ventaja y cerrar el partido. Y en una de esas jugadas, Jalen Brunson estaba del costado izquierdo, intenta la colada, atacar hacia el aro, y al momento de hacer un corte hacia el lado derecho, pisa mal y su tobillo literalmente lo que hace es esto, y descansa sobre todo el peso de su cuerpo descansa entonces sobre su tobillo. Y en ese momento se nos fue el aliento a todos porque Jalen Brunson estaba en muchísimo dolor, estaba sobre la duela y no sabíamos qué iba a pasar. Unos segundos después respiró un poco, trató de acomodarse el tenis, se lo volvió a amarrar fuertemente. Tom Thibodeau tuvo que pedir tiempo fuera. No hubo falta en esa jugada y eso es importante mencionarlo. No hubo ninguna falta. Se levantó después Jalen Brunson, fue a la banca, hasta ahí las cosas parecía que estaban bien y terminó después saliendo para ir a los vestidores. Afortunadamente, por lo menos de lo que podemos ver, Jalen Brunson sí se fue a los vestidores, pero fue caminando. Y al momento de ir caminando no iba cojeando ni nada. Parecía que
que lo estaba haciendo de una manera, digamos, natural, que no había ningún problema con su tobillo, y esperemos que eso sea de esa manera, porque la situación no está en este momento para perder a ningún jugador más, y en especial, aunque estuvieran todos sanos, la situación en los Knicks nunca pueden perder a Jalen Brunson. Y pues esperemos que esa situación que no sea nada grave. Veremos ya los reportes que estén indicando el staff médico, para ver si es que hay algo de información con respecto a estos dos jugadores, principalmente a Jalen Brunson y a Josh Hart. Estaba revisando aquí rápidamente la información. Hasta el momento ya fue la conferencia de prensa por parte de Tom Thibodeau. Dice que todavía no hay ninguna información y simple y sencillamente siguen siendo evaluados por el staff médico. Así es que hay que estar al pendiente de lo que vaya a suceder. Ninguna información adicional, por lo menos hasta este momento. Continuemos con el análisis entonces del partido. Después de esa lesión, obviamente Jalen Brunson ya no regresó. Los Knicks lograron todavía regresar un poco al control del partido. Se separaron por 14 puntos. Vino primero un triple de verdad que fue oxígeno puro para los Knicks. Fue por parte de Donte DiVincenzo. Y ahí más o menos empezaron a retomar un poco el control del encuentro. Sin embargo, todavía hacia los últimos minutos, el equipo de Memphis recortó la ventaja, o la desventaja para ellos en este caso, a 4 puntos cuando quedaban 2 minutos por jugar. Y hasta ese momento, en el periodo, este equipo de los Grizzlies tenían 12 de 18 en tiros de campo. 12 y 9 eran triples. Solamente para que se den una idea del colapso terrible en ese último periodo. Y lo que yo les mencionaba, la defensa perimetral de los Knicks no existió en ese último cuarto, y fue el motivo principal por el cual se pusieron ellos mismos contra la pared y estuvieron sufriendo de más en un partido que debieron haber ganado de manera cómoda. Hasta ese momento también solo tenían 6 de 20 los neoyorquinos en tiros de campo. Afortunadamente vinieron 6 puntos de manera consecutiva por parte de ellos. Se separaron por 10 cuando quedaba 1:23 por jugar. Y después de eso, ahí sí, ya lograron más o menos controlar el resto del partido y terminaron ganando ese encuentro. Entonces fue, como yo les mencionaba, una situación complicada por parte de la escuadra neoyorquina, pero como les decía, también importante lo que hizo Donte DiVincenzo en los últimos minutos, tratando de recuperar un poco el aliento. Fue el mejor jugador de los New York Knicks en cuestión, como les mencionaba, de puntos. Él terminó con 32, es el tercer partido que tiene con la escuadra neoyorquina con al menos 30 puntos. Agregó también 5 rebotes, 5 asistencias, 3 robos y un bloqueo. Partido completamente redondo para Donte DiVincenzo. Jalen Brunson terminó el encuentro con 27 puntos, 8 asistencias, 3 robos y también 3 rebotes. Después de él tenemos que seguir con 2 jugadores que terminaron en 17 puntos, Isaiah Hartenstein y también Precious Achiuwa. Isaiah agregó 8 rebotes y 3 asistencias, mientras que Precious agregó 5 rebotes, 3 asistencias, 3 robos y un bloqueo. Después de ahí nos vamos con Josh Hart, que sigue siendo un jugador importantísimo, específicamente en el tema de los rebotes. Terminó con doble-doble, 10 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias. Y desde la banca, Miles McBride no lo hizo nada mal, tuvo 12 puntos, también 3 rebotes, 3 asistencias. Y por último tenemos a Malachi Flynn, que como yo les mencionaba, tuvo que ver minutos. Solamente estuvo 11 minutos sobre la duela y tuvo 6 puntos. Taj Gibson también vio algunos minutos, un par de puntos también por ahí. Pero en realidad todo lo que corresponde al tema de la aportación de la banca fue un verdadero desastre para la escuadra neoyorquina. Vamos a revisar justamente ahora esos números porque fue importante a lo largo del partido. Terminó el marcador en cuestión de los jugadores de la banca: 54 para Memphis, solamente 20 para los de la Gran Manzana. Ahí está otro de los factores que estaban o que terminaron afectando a este equipo neoyorquino, que lo más importante que yo les decía, el tema era, oye, era un duelo de verdad, para descansar a los jugadores importantes, a los que han tenido toda la carga de trabajo desde la semana pasada con la lesión
tanto de Julius Randle como de OG Anunoby. Hoy Precious Achiuwa otra vez más de 40 minutos. Tenemos también a Donte con más de 40 minutos, a Josh Hart 37, Jalen Brunson llevaba 31, pero pintaba para acabar el partido, se iba a acercar también a los 40 minutos. Isaiah Hartenstein tuvo 35 minutos. Son demasiados. Hoy los Knicks desaprovecharon una gran oportunidad para darle un poquito de respiro de verdad a estos jugadores que están teniendo un exceso de trabajo que no deberían de tener, y en específico por cómo estaba el partido en ese tercer periodo. Lo que yo les decía, el tema de los triples fue un verdadero desastre. Fueron 21 triples en total para la escuadra de Memphis. De 41 canastas que tuvieron, más del 50% de sus canastas fueron triples. Es algo que los Knicks no pueden permitir. Permitieron eso, la banca no produce, tienen que regresar los titulares, ya sin ritmo, porque también esa es otra de las cosas, metes a los suplentes porque vas a cerrar el partido, no logran el cometido, y entonces fuera de ritmo los jugadores titulares tienen que tratar de volver al juego como lo estaban haciendo antes. Una situación complicada entonces, porque no pudieron descansar, y el próximo jueves van a enfrentar a los Mavericks de Dallas con Luka Doncic, con Kyrie Irving y el resto de los jugadores que los acompañan bastante bien, y ese partido va a ser dificilísimo, a pesar de que va a ser en el Madison Square Garden. Sería importante ver si ya puede regresar OG Anunoby o no, si por lo menos puede regresar Quentin Grimes y Jericho Sims, para tratar de tener un poco más de jugadores de rotación y darle descanso a los demás que están llevándose de verdad toda la carga de trabajo. Pero si eso no puede suceder, el sábado posterior, este próximo sábado mejor dicho, viene otro partido igual de complicado, porque se van a enfrentar a los Pacers, unos Pacers que apenas les lograron ganar con un regreso extraordinario en el último cuarto la semana pasada, que no estuvo Tyrese Haliburton. Probablemente ya va a estar sano para jugar la mayor parte del partido. Entonces va a ser un escenario seguramente diferente, porque van a tratar los Pacers de llegar al Madison Square Garden y ganarles este partido a los Knicks. Son dos encuentros bien complicados, y es por eso que pesa tanto que hoy no hayan podido cerrar el partido de una mejor manera. Así las cosas, se quedaron sí con una victoria importante, regresar a la senda del triunfo, pero hay muchas dudas ahora. Principalmente la duda sobre Jalen Brunson. Esperemos que solo haya sido una torcedura leve, que pueda regresar y que pueda estar de vuelta para el próximo partido. Lo de Josh Hart siguió jugando, insisto, pero el movimiento de la rodilla puede hacer que después venga algún tipo de inflamación y quizá pudiera perder minutos en el próximo partido o en los próximos partidos. Esperemos que tampoco sea de esa manera, porque de ahí en fuera los Knicks de verdad que ya no tienen para dónde hacerse. Esta semana empezaba, como yo lo decía en el podcast, necesitan hacer algo urgentemente en la fecha límite de canjes. Para empezar, ya les queda solamente un día y medio, porque ni ayer ni hoy hicieron absolutamente nada. No se ha confirmado nada. Se dice que están en pláticas con agentes para traer a varios jugadores, pero no se ha concretado nada y nada se ve muy evidente. No hay información de que algo ya esté muy cerca de cerrarse, que estemos hablando de que se están simplemente ajustando los detalles. No hay absolutamente nada de eso, por lo menos hasta el momento, y queda solamente mañana y la mitad del día jueves. Si los Knicks no hacen ningún cambio, con esto van a tener que terminar la temporada, y no sé si les vaya a alcanzar. En realidad es complicado. Hoy en la mañana le preguntaban a Tom Thibodeau qué pasaba con los jugadores, en este caso específicamente, mejor dicho, con Mitchell Robinson. Pues Mitchell Robinson está a punto de llegar a las 8 o 10 semanas que originalmente dijeron los Knicks que iba a estar fuera para la reevaluación. Hoy confirmó Tom Thibodeau que después del Juego de Estrellas, Mitchell Robinson puede regresar a las actividades dentro de la duela. Eso significa que va a poder entrenar con sus compañeros, porque ahorita no lo está haciendo todavía, solamente está haciendo
cuestiones de gimnasio, pero no hay juego todavía para él. Entonces, será después del juego de estrellas, pero eso no significa que va a poder regresar de inmediato. Necesita recuperar el ritmo de juego. Puede estar sano, sí, a lo mejor ya está al 100% físicamente, pero no va a estar al ritmo de juego que tenía. Eso le va a llevar por lo menos un par de semanas. Por lo tanto, no sabemos cuánto tiempo realmente va a ser. Esperemos que sean solo ese par de semanas y estaríamos hablando de que entonces los Knicks tendrían de vuelta a Mitchell Robinson a principios del mes de marzo. La otra situación que ya la había yo comentado también previamente son las 2 o 3 semanas que de hecho se está cumpliendo ya una semana desde que dijeron eso, de 2 a 3 semanas la reevaluación de Julius Randle. También será su posible regreso posterior al juego de estrellas, pero volvemos a la misma situación que con Mitchell Robinson. Tiene que recuperar el ritmo de juego, no va a ser de inmediato que se ponga sobre la duela y vaya a producir de la misma manera. Recordemos lo que pasó la temporada pasada con Julius Randle, que se lesionó hacia el final de la misma, regresó para los playoffs, pero nunca pudo recuperar el ritmo de juego y la verdad es que tuvo unos playoffs horribles. Esperemos que no suceda hoy otra vez esa misma situación con Julius Randle. Y lo otro que no sabemos es el tema de OG Anunoby, porque se hablaba de una inflamación, lleva ya más de una semana fuera y todavía no hay luz verde para que pueda regresar. Entonces son muchas cosas las que están pasando. Es una victoria importante pero dolorosa por esta situación que se está viviendo con Jalen Brunson y que, insisto, esperemos que no sea nada grave. Pero bueno, los Knicks necesitaban la victoria, no fue bonita, fue más dramática de lo que era necesario, pero al final una victoria. Y esperemos simplemente que podamos dejar este partido atrás, pero que tanto Josh Hart como Jalen Brunson puedan estar sanos y puedan jugar el próximo jueves en un partido que, como ya les decía, va a ser muy complicado en contra del equipo de los Mavericks. No me queda más que agradecerles a todos ustedes que me hayan acompañado como siempre en este reporte post partido de la victoria 123-113 de los New York Knicks en contra de los Grizzlies de Memphis. Soy Oscar Pérez y los espero entonces el próximo jueves. Muchas gracias y hasta luego.